¿Qué tal? Buen día. A continuación vamos a ver qué son los adverbios de modo y cómo se utilizan. Entonces, lo primero en lo que me quiero enfocar en este momento es en el objetivo de esta lección, que es familiarizarse con el uso de los adverbios de modo como complemento del verbo para responder a la pregunta ¿cómo se lleva a cabo la acción? Primero, antes de poder saber qué son en sí los adverbios de modo, vale la pena familiarizarse primero con qué son los adverbios en general. Entonces, los adverbios son palabras invariables que complementan el significado de un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Dan información sobre el lugar, el tiempo, la intensidad o el modo en el que se desarrolla una acción. Entonces, los adverbios son palabras que se consideran complementarias porque agregan información, agregan detalle. Algunos de los adverbios que existen pueden acompañar a los verbos, otros a los adjetivos y otros incluso pueden acompañar a otros adverbios. Más adelante en lecciones subsecuentes vamos a ver adverbios de tiempo y vamos a ver también adverbios de lugar, así como también adverbios de grado o intensidad o intensifiers como se les llama también en inglés. Y todas estas palabras, los adverbios, lo que hacen es acompañar a otra palabra para agregarnos algo más. Nos dan más información. Ahora sí, en el caso específico de los adverbios de modo, estos acompañan a un verbo. Los adverbios de modo siempre acompañan a un verbo para indicarnos cómo se desarrolla la acción, es decir, de qué manera se lleva a cabo. Por lo general, los adverbios de modo se forman con un adjetivo más la terminación ly. Por ejemplo, el adjetivo calificativo slow, que significa lento, si le agregamos la terminación ly, slowly, se convierte en un adverbio de modo, lentamente. Y se colocan después del verbo principal del enunciado. Por ejemplo, Martha danced beautifully last night. Martha danced beautifully last night. Marta bailó hermosamente anoche. Dice, en el ejemplo anterior, el adverbio de modo beautifully se coloca después del verbo principal, danced, para darnos más información acerca de cómo bailó Marta. ¿Cómo es que bailó? Bailó hermosamente. Entonces, nosotros podemos entender el enunciado que tenemos ahí sin tener el adverbio. Es decir, si estuviera ausente el adverbio beautifully, aún entenderíamos lo que se nos está diciendo. Martha danced last night. Marta bailó anoche. Pero agregamos el adverbio de modo beautifully para dar más información acerca de cómo bailó, cómo se llevó a cabo la acción. ¿Cómo bailó? Hermosamente. En ocasiones, los adverbios de modo van después del complemento, también conocido como el objeto, del enunciado. Por ejemplo, the soldier saluted the flag proudly. The soldier saluted the flag proudly. El soldado saludó a la bandera orgullosamente. En este ejemplo, el adverbio de modo proudly se ubica después del complemento directo del enunciado, the flag, la bandera. Sin embargo, está acompañando al verbo del enunciado, saluted. Entonces, aunque se interponga entre el verbo y el adverbio el objeto, the flag, en este caso la bandera, el adverbio está modificando al verbo saluted. Nos está diciendo cómo saludó a la bandera el soldado. ¿Cómo lo hizo? Orgullosamente. Frecuentemente los adverbios de modo se usan junto con los adverbios de grado very, que significa muy, y to,
que significa demasiado, para proporcionar aún más información acerca del verbo al que acompañan. Ahí está lo que les decía acerca de que frecuentemente hay adverbios que pueden acompañar a otro adverbio, todavía para agregar aún más significado, para agregar más información. Por ejemplo, the mom kissed her baby very gently. The mom kissed her baby very gently. La mamá besó a su bebé muy gentilmente. En este caso, el adverbio de modo gently agrega significado o modifica al verbo kissed, que es besar, pero todavía el adverbio de grado very nos da aún más información acerca de la acción y cómo se llevó a cabo. Otro ejemplo, my mom drives too slowly. My mom drives too slowly. Mi mamá maneja demasiado despacio. Entonces, en este segundo ejemplo, estamos utilizando el adverbio de modo slowly y el adverbio de grado to para dar aún más información acerca de la acción. En este caso, el verbo drive, que es manejar o conducir. Existen adverbios de modo como hard, fast y late, entre otros, que no se forman con un adjetivo más la terminación ly, sino que por sí sola la palabra ya tiene su significado como adverbio de modo y por sí sola nos puede indicar de qué manera se lleva a cabo el verbo. A estos se les llama adverbios de modo irregulares. Aquí tenemos algunos ejemplos. Primero, Jorge works very hard in training. Jorge works very hard in training. Jorge trabaja muy duro en los entrenamientos. Entonces, si han sido observadores, se darán cuenta que la mayoría de los adverbios de modo, particularmente aquellos que son regulares y terminan en ly, tienen su correspondencia en el español con la terminación mente. Sin embargo, en este caso, con estos adverbios de modo irregulares, no existe esa correspondencia. Hard es duro. E incluso en este ejemplo, en este primer ejemplo, estamos usando el adverbio de grado very, todavía para agregar aún más información. Dice el segundo ejemplo, my dad always eats too fast. My dad always eats too fast. Mi papá siempre come demasiado rápido. En este caso, el adverbio de modo fast acompaña al verbo eat para decirnos cómo come mi papá, ¿no? En el caso del ejemplo. E incluso también tenemos ahí de nuevo un adverbio de grado, too, demasiado, que lo veremos a profundidad más adelante, tanto el adverbio de grado very como el adverbio to. Y por último dice, I arrived late to my doctor's appointment. I arrived late to my doctor's appointment. Llegué tarde a mi cita médica. En este caso, el adverbio de modo late describe cómo llegué a la cita. Está acompañando al verbo arrived. Llegué tarde. Entonces, el adverbio de modo irregular late acompaña a un verbo para indicarnos que la acción se llevó a cabo de manera tardía. Finalmente, les comparto una tabla que elaboré para ustedes como un recurso que les puede servir con una serie de adverbios de modo o los adverbios de modo más comunes en inglés y su traducción al español. Entonces, en esta tabla van a encontrar ustedes, aquí le voy a dar para abajo para que ustedes vean la cantidad de adverbios que les he incluido. Son prácticamente 3 páginas de adverbios. Y de verdad que la mayoría de los adverbios que he incluido los considero yo los más comunes en el inglés. Y aquellos adverbios que ustedes pueden ver que están marcados en letra negrita es porque son adverbios de modo irregulares. Entonces no cumplen con, digamos, la regla de terminar con ly y formarse con un adjetivo.
¿no? Entonces aquí está este material que sin duda les será de mucha utilidad. Ahora quiero que veamos los ejercicios que van ustedes a elaborar esta semana, estas 2 semanas de clases que tienen que ver con adverbios de modo y uno de ellos con adjetivos calificativos. Entonces, primero que nada, ejercicio 1, adverbios de modo, instrucciones. Completa los enunciados utilizando el adverbio de modo correcto de la siguiente lista. Entonces les doy ahí en rojo 10 adverbios de modo que ustedes van a utilizar para completar los 10 enunciados. Entonces dice ahí tenemos accidentally, carefully, beautifully, easily, fast, gently, happily, hard, nervously y patiently. Y todos estos adverbios vienen en el listado de adverbios que les compartí en la nota de aprendizaje. Entonces no hay pierde, ¿sale? Dice ahí, number 1, please read the instructions very carefully before answering the exam. Dice, por favor, lee las instrucciones muy cuidadosamente antes de contestar el examen. Entonces, ustedes van a poder inferir cuál es el adverbio de modo correcto con el contexto. ¿Sí? Hay que leer el enunciado para darse una idea de cuál es el adverbio de modo que mejor completa el enunciado. Entonces, así como ese enunciado, tenemos otros 9 que ustedes deben de resolver. Ahora, en el ejercicio número 2, dice instrucciones, encierra o subraya la respuesta que completa correctamente el enunciado. Este es un ejercicio de completar enunciados de opción múltiple. Entonces, cada enunciado les ofrece 3 posibles opciones y ustedes deben de elegir la que sea más adecuada. Por ejemplo, dice ahí number 1, my dad shouts very blank space when he gets angry. My dad shouts very blank space when he gets angry. Dice, mi papá grita muy, espacio en blanco, cuando se enoja. Eso es when he gets angry. Entonces tenemos 3 opciones. Quickly, que significa rápidamente. Fast, que significa rápido. Y loudly, que es ruidosamente. O es como diríamos en español de manera informal, escandalosamente, ¿no? Entonces esa es la opción correcta. En algunos casos la opción correcta va a ser más evidente que en otros casos, ¿no? Entonces, así como tenemos otros 9 enunciados que ustedes deben de completar con la opción correcta, subrayándola, remarcándola, como lo hice yo con color. Si quieren pueden completar el espacio en blanco también con la respuesta correcta. Pueden hacer ambas cosas, ¿sale? Entonces el ejercicio 2 consiste en completar con la opción correcta de las que se les da en cada caso. Y finalmente tenemos el ejercicio número 3, donde dice instrucciones, completa los enunciados con el adverbio o el adjetivo calificativo según corresponda. Entonces, este es el ejercicio en el que les comentaba que vamos a utilizar no nada más adverbios de modo, sino también adjetivos calificativos. Entonces, en cada uno de los 10 enunciados que conforman este ejercicio, yo les ofrezco 2 posibles opciones. Una es un adjetivo calificativo y la otra es el adverbio de modo correspondiente a ese adjetivo calificativo. Por ejemplo, el número 1 dice number 1, please turn down the volume. Your music is too loud. Dice, por favor, bájale al volumen. Tu música es demasiado. Y entonces ahí ustedes hacen una elección. ¿Qué completa mejor el enunciado? ¿El adjetivo o el adverbio? Entonces, si fuera el adjetivo, que es la opción correcta, como yo se las he puesto ahí en rojo, dice, por favor, bájale al volumen. Tu música es demasiado alta, loud, demasiado ruidosa, ¿no?
demasiado fuerte, también decimos en el español, particularmente en el español latinoamericano, ¿no? Decimos, tu música está muy fuerte o está muy alta, ¿no? Si hubiéramos elegido el adverbio loudly, que es ruidosamente o escandalosamente, pues no quedaría, no tendría sentido, ¿no? Por favor, bájale el volumen, tu música es demasiado ruidosamente, entonces no tiene sentido. De tal manera que en el número uno la opción correcta es el adjetivo calificativo, loud. Entonces, así como este, hay otros 9 enunciados que ustedes deben de completar con ya sea el adjetivo o el adverbio. Entonces ahí tiene que ver mucho el contexto. Ustedes cuando lean los enunciados y determinen el contexto, van a poder seleccionar la opción correcta sin ningún problema, ¿no? Bien, entonces muchachos, esto es lo que yo quería compartirles. Como pueden ver, el tema de adverbios de modo no es muy complejo, no es muy extenso. Gramaticalmente, pues no tiene mucha complejidad. Y algo que facilita la comprensión del tema de adverbios de modo es el hecho de que hay una correspondencia en el español, ¿no? Entonces en el español también existen los adverbios de modo, también los adverbios de modo en general tienen una terminación, ¿no? Que es mente en el español, ¿no? Rápidamente, lentamente, normalmente, cómodamente, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que la correspondencia que existe entre inglés y en español hace que sea un poco más fácil de comprender lo que son los adverbios de modo y cómo se utilizan. Entonces, bueno, espero que esta información les sea de utilidad y les deseo que tengan excelente día. Gracias por su atención, muchachos.